Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos una vez más aquí en nuestra casa, Canal 11, para proponerles un debate que seguramente le va a interesar. Y se lo estoy presentando mientras damos gracias a cada uno de nuestros anunciantes, los que nos acompañan, los que vienen apostando a este proyecto periodístico desde hace tanto tiempo. Como siempre les decimos, el debate pretende poner en común algunos temas de interés general, que por lo general, nos cuesta ponernos de acuerdo, pero sin duda alguna, mirando hacia el futuro y pensando en los consensos necesarios, es interesante poder tener la posibilidad de hacer un análisis crítico real. Un buen diagnóstico, porque sin un buen diagnóstico difícilmente podamos salir adelante. Hoy vamos a estar con los gremios, con algunos gremios, porque quisimos preguntarnos, ¿cómo se paran hoy los gremios frente a la inflación? Fue el tema de la semana, porque la semana abrió con el ministro de Economía, Sergio Massa, convocando a todo el arco gremial nacional, una reunión que reunió toda la CGT en un amplio consenso para definir el respaldo del movimiento obrero argentino a esta conducción nacional. Entonces nosotros, desde el interior y con otras realidades, le preguntamos a los representantes, a los dirigentes gremiales, ¿cómo se paran ante la inflación? Ellos nos van a hablar cómo es hoy entablar una negociación salarial con un salario que se deprecia día tras día. Ellos nos van a contar cómo contienen a los trabajadores. Ellos nos van a contar qué servicios sociales le pueden prestar a los trabajadores en este contexto. Y ya mismo, sin perder el tiempo, voy a presentar a quienes nos acompañan. Voy a empezar por la dama, porque hoy Juana Ábalos nos va a dejar temprano, porque bueno, es un día muy especial en ATE, ¿verdad? Hay elecciones en la Asociación Trabajadores del Estado, el gremio que creó, uno de los gremios estatales que tiene mayor cantidad de representantes. Juanita, ¿cómo estamos? Pero bien, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Y también voy a hablar con el representante de AMET, es el secretario adjunto de AMET Regional 11, es el profesor Carlos José Varela. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto y bueno, trataremos de dialogar. Trataremos de dialogar, de acercarnos. Y bueno, un señor que tiene muchísima trayectoria en lo gremial, desde el Sindicato de Dragado y Balizamiento, él es Oscar Barbieri, pero es uno de los 3 dirigentes que integra la CGT Regional Paraná. ¿Cómo andamos? Buenas noches, Claudia y estimada teleaudiencia. Un gusto compartir este encuentro para poder profundizar sobre un tema de vieja data en la Argentina, que es la inflación. Y a mí me toca ser abogado del diablo, porque tengo que representar a quienes nos están mirando en este momento y seguramente la primera pregunta que yo disparo no le es ajena, porque todos los días algún afiliado se lo está planteando. No me alcanza el sueldo. Negocien de otra manera. ¿Cómo se para hoy la CGT y el movimiento obrero ante este contexto económico? Mire, a mí, junto con nuestros afiliados, nos gusta reflexionar desde el marco histórico de la inflación, que es una cuestión que algunos que ya tenemos, como dijo usted, Claudia, alguna trayectoria, la hemos surcado en estos tiempos, porque la primera inflación importante de 3 dígitos se la tuvo en la época de Frondizi, allá por 1958 con el 62%, y así reiteradamente, y en estos tiempos de 40 años de democracia también, y nos afecta a nuestros trabajadores, con quien hablamos con la mejor sinceridad,
y la honestidad intelectual que corresponde. Pero es difícil decir, este es el mejor camino posible, ¿no? Y no hay un mejor camino posible. A ver, nosotros somos cuidadosos en la expresión y tratando que más allá de la desazón, de la incertidumbre y la falta de proyectar a 2 meses, 3 meses la economía familiar, y que nos pasa a los trabajadores y también les pasa al sector empresarial, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas. Y tratamos de amorigerar estos efectos a través de algunas cuestiones y servicios que da nuestro sindicato, que dan los distintos sindicatos que forman parte de la CGT Regional Paraná. Y voy a preguntarle a Juana Ábalos, porque si hay sector vulnerable y sensible son los jubilados. Y ella hoy va por un nuevo mandato en el centro de jubilados, pero ¿cómo te planteás la respuesta del día a día, Juana, cuando te dicen y te hablan de la situación del jubilado? Sí, son muy dispares por ahí, ¿no? Pero la situación del jubilado en este momento es muy difícil, sobre todo los que consumen medicamentos, porque supera la inflación. Es un 30% más del costo de la salud, los medicamentos, ¿no? Por lo tanto, el jubilado es el que más usa los medicamentos, entonces realmente es un costo muy alto. Y la inflación cada día más alta, los sueldos, sobre todo los de los jubilados nacionales, no alcanza. Si bien ahora hay un bono y un aporte de 36.000 pesos a su haber, de todas maneras, y se va a 87.000 pesos y piquito, 87.730, algo así, el haber mínimo del jubilado nacional, tampoco te alcanza. No hay manera de hacer una ecuación, no hay manera de hacer una ecuación. No. Imagínate lo que se va de medicamentos con ese haber. No, totalmente. Una pobreza total. Y no te alcanza ni para comprarte ropa o comés, y si tenés que hacer una dieta, olvídate, porque carísima la verdura, carísimo todo. O sea que es imposible. Y yo me voy a un gremio como AMET, que lo dejé para lo último porque es un gremio muy particular. Porque quien está en una escuela técnica muy probablemente sea un trabajador que quiera superarse, que quiera seguir avanzando, que va a la nocturna quizás. Y me imagino que no hay que relatarle al gremio lo que se está viviendo. ¿Cómo se paran ustedes frente a la inflación? Bueno, no escapamos a la realidad que está atravesando el país en general, bien lo dijo Patita Barbieri, o sea, lo venimos sufriendo y padeciendo desde hace mucho tiempo, pero estos últimos años lo que nosotros vemos es el deterioro del poder adquisitivo. El gobierno incluso lo ha entendido, porque nosotros estamos en paritaria en los últimos años y venimos firmando los acuerdos, veníamos anual, después los llevamos semestral, ahora cerramos en junio el primer semestre y por primera vez se modificó la base de cálculo para el segundo semestre, si no, con el sueldo de enero se calculaba todo el año las recomposiciones salariales que nos otorgaban al sector educativo, principalmente en paritaria. Veníamos reclamándolo debido a que ahora tuvimos un 60% de recomposición y de inflación, un 60% de recomposición salarial en base al salario de enero. Ahí empatamos la inflación, el gobierno dice superaron la inflación, pero la inflación no se calcula con lo que salía en enero las cosas, sino que es acumulativa. Motivo por el cual reclamábamos que a donde se cerraba, que es mitad de año normalmente, cuando se otorga las próximas recomposiciones sea con junio. Este año lo logramos porque si no era un problema, inclusive con nuestros mismos afiliados, que cuando decían te doy un 10%, ellos iban y decían, me mintieron. No te mintieron, es un 10% de lo que ganábamos en enero. O sea ahora, que el mal humor a la hora de ir a la ventanilla, recibo de sueldo, ver cómo fue la negociación y lo que aparece el recibo, el humor no es el mejor. No es el mejor, pero ahora esperemos que con este sinceramiento, porque la base de cálculo es junio,
Por lo tanto, si bien es cierto que ahora nos dan un 6% de aumento para julio y un 5% para agosto, no es en base a lo que ganamos en enero, sino a lo que percibimos en junio. Por eso es mucho más real y lo que cobramos el mes pasado lo vamos a ver reflejado este mes. Nosotros vamos a cumplir 40 años de democracia. 40 años. Sí. Y estamos en un contexto eleccionario que va a tener lugar en la provincia este fin de semana. Digo, la inflación es lo que históricamente, no solo que ha pulverizado salarios, sino que ha expulsado gobiernos. Recordemos, Alfonsín se tuvo que ir antes, con una movilización que hizo presión. Digamos, los gremios jugaron un rol preponderante. Esto es historia, esto no es apreciaciones. Digo, ¿qué hace que antes sí hubiera sido posible movilizar y que hoy no es el mejor camino a seguir? Mire, creo que el pueblo argentino, del que somos parte, y la dirigencia gremial, hemos madurado, porque siempre quedó una sensación como que ningún gobierno que no provenía del peronismo podía terminar su mandato. Y con lo de Alfonsín, usted me trae recuerdo, y no es por tirar la pelota para atrás o el otro gobierno, al mí no está eso. Siempre a mí cuando analizo me gusta la perspectiva histórica, ¿no es cierto? Porque también eso nos debe servir a todos los argentinos y a todos los que se postulan hoy por hoy, porque todos han sido gobiernos en estos 40 años de democracia, o la mayoría. Totalmente. No nos podemos hacerlo distraídos. Año 89 la inflación llegó al 3000% anual. Yo recuerdo, Claudia, porque soy ya un hombre mayor, cuando iba y no había precio en las góndolas, que lo ponían cuando uno pasaba por la caja. Y hoy hemos madurado, incluso en el gobierno de Macri hubo paros, pero fueron 2 o 3 paros. Entonces eso es lo que prima. Y porque también uno ve que del otro lado, la mayoría militamos dentro del peronismo, dentro de la CGT, la mayoría de los gremios y una buena parte de los trabajadores. Y otros no, a los cuales uno respeta y valora. Pero uno escucha nuevamente la flexibilización laboral, como que los trabajadores somos responsables de la crisis. Siempre la herramienta. La sufrimos en su momento, incluso con un gobierno que provenía del peronismo, hasta que vino Néstor Kirchner y le dijo al carajo a la flexibilización laboral, puso en vigencia todos los convenios, con esto termino, y del 25% de su ocupación, apostando al trabajo, a la producción y a la generación de empleo y recuperación del poder adquisitivo del salario, del 25 pasamos al 6% de la desocupación, y los empresarios, sobre todo la pequeña y mediana empresa, se recuperó plenamente. Entonces, cuando uno escucha del otro lado, dice hacia dónde queremos ir. Y sintetizando ya, Claudia, yo quiero llamar a la reflexión, a la dirigencia en general, pero sobre todo a las de las grandes empresas y a los políticos, para lograr una coincidencia de 10 puntos básicos al menos, para que nuestra Argentina, que cuando uno lee este libro de estos jóvenes, Augusto y Mateo Salvato, habla de ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Totalmente. Y voy con Juana, porque bueno, hoy el gremio ATE ha tenido una jornada de votación y seguramente cuando aparecen listas o alternativas, el fundamento de que aparezca otra versión en un mismo gremio es la disconformidad. Ustedes lo palpan y traslado de alguna manera la pregunta que le hacía a él. ¿Por qué había gremios movilizados exponiendo, como dice la izquierda, el mismo Grabois lo está diciendo, es indigno tener este nivel de, pobreza, indigencia, lo medimos en términos de chicos debajo del nivel de la pobreza y el 40% nos duele. Digo, ¿por qué hoy los gremios no movilizan como ayer para expresar esto? Yo creo que tiene que ver, no coincido cuando Patita dice que tiene que ver con la madurez de la gente. Yo creo que la gente está cansada, agacha la cabeza, porque los precios también se cambian a cada rato ahora. Lo que pasa es que no se ve mucho, pero vos vas hoy y vas mañana y encontrás otro precio en el supermercado. Y todo sube, un paquete de azúcar no puede estar 800, 900 pesos, por ejemplo, y vas al otro día y todos tienen precios distintos. Yo creo que la gente descree en los gremios, tiene que ver con eso, porque lo dicen,
pero también los gremios necesitan el acompañamiento de la gente. Porque todos dicen, los gremios no hacen nada, ustedes están callados. En realidad los gremios hacen, pero si vos no acompañás a tu gremio, ¿qué más puede hacer? O sea, y además, hay una mística que se discutís. rompió, digamos. Sí. No hay ganas de movilizar tampoco. No. Esa apatía... A mí me gusta movilizar, perdón, ¿eh? Sí, A te he mí me visto. gu- sí, Y sí, me sos gusta. una dirigente que, digamos, a mí me gusta contarle a la gente de dónde proviene la gente. Juana, ex empleada estatal, hacía movilizaciones cuando incluso estaba embarazada, digamos. Sí. Hay una historia ahí. Digo, ¿cuál es su impresión? ¿Por qué hoy el trabajador... Yo coincido con lo que dice Juana. No sé si podrían llenar una plaza los gremios hoy. Bueno, es que ese es el principal problema que hoy estamos teniendo. O sea, se está desconforme con los políticos, se está desconforme con los gremialistas, pero no participan. El gremio, No hay ánimo. el gremio se equivocan cuando piensan que es la comisión directiva. Cuando un trabajador piensa que la comisión directiva es el gremio, está equivocadísimo. Cuando un afiliado al gremio, inclusive, piensa que la comisión directiva es el gremio, se equivoca, que son los delegados y la comisión directiva. Se sigue equivocando. Gremio es quien aporta un aporte para ser parte del gremio. Ya es parte del gremio. Y tiene los estatutos para canalizar y llegar a ser delegado y llegar a ser comisión directiva, como lo están haciendo la gente de ATE en este momento, y veremos cómo sigue de acá en adelante. El que no participa colaborando y realmente debatiendo cómo seguir para adelante, después no tiene derecho a reclamarse. Y lo mismo con el tema de las movilizaciones. En educación se frenaron el tema de las movilizaciones porque no había forma de juntar, y no me es fácil decir esto, de las ciudades grandes inclusive, no es fácil. Todos te firman el papel. La participación. La participación. Pero, en el papel los mandatos te dicen que sí, pero después piensan que son los ¿Usted no otros. cree que eso es un diagnóstico? Y la pregunta es para ustedes, ¿no creen que eso es un diagnóstico? ¿Por qué no va el afiliado? Sí, va a la góndola y dice esto no me alcanza, la negociación que están haciendo no es la que corresponde, yo coincido con usted, tenés que venir y decírmelo, vamos a pelear juntos. ¿No será que hay ahí un eslabón que todavía nos falta analizar un poquito? ¿Qué tanto negoció y hasta dónde llegó la conducción gremial? ¿No le parece que por ahí también puede haber algo? La negociación es, hoy en día, hoy por hoy, Por eso decimos, hablo de los docentes en la parte ajá, salarial, ha sido permanente. O sea, nunca hemos tenido tanta negociación y tantas reuniones como en el transcurso de este año. ¿Y logros? Los logros es hasta donde las bases nos han dicho y nos han permitido, porque nosotros no vamos con posturas o posiciones de la comisión directiva. Todo trasladamos, ya sea a mandatos, ya sea a congresos, y siempre decimos, nosotros tenemos que tirar para no aflojar, pero hay que aflojar para que no se corte. ¿A dónde se corta? ¿Cómo seguimos después la negociación si nosotros interrumpimos el diálogo dentro de la paritaria? Claro. Si en paritaria rompemos... Ahí nombra un tema muy importante, porque digamos, con ruptura no se va a ningún lado. Están como atrapados. Una cosa así, Juana. Sí, en realidad lo que él dice es cierto, pero también antes de ir uno va a la negociación, va a paritarias. Jubilados no podemos, de hecho estamos trabajando los jubilados para ver si podemos participar en paritarias también, para que el gobierno conozca la realidad de los jubilados, que si bien es cierto la deben conocer, pero bueno, el jubilado tiene voz también, ¿no? Yo creo que tiene que ver también, si bien uno va a las bases, tiene que ver con la formación de delegados y lo que el delegado llega o lleve a su lugar de trabajo, ¿me entendés? Pero para llegar a paritaria, se va a paritaria, pero vos después vas a las bases y ellos consultan, o sea, las bases son los delegados, y les lleva la propuesta del gobierno. Y de última,
el gobierno es el que decide lo que te va a dar, porque ahora es así. Y si tomalo o no, porque esto es lo que está pasando también. Bueno, él de alguna manera lo está diciendo. Sí. Hay limitaciones porque si no, o es esto o es la nada misma. Claro. En el caso nuestro tenemos dos realidades totalmente distintas. La representación nuestra en dragado y balizamiento, el 85% son trabajadores que están en las empresas privadas, las multinacionales, y ahí los acuerdos salariales a través de las paritarias, que ahora son cada 3 meses, que es una cuestión también que desgasta, que no es lo ideal, pero en la realidad de esta inflación, la cual yo no niego, porque voy al supermercado y demás, y en realidad la inflación de lo que consumimos cotidianamente en cada una de las mesas supera lo que dice el INDEC, ¿verdad? Y en esta realidad de los trabajadores nuestros, los que están en el sector privado, se puede decir que son la crema. Y lo poquito que quedamos dentro del Estado somos la leche, y una leche un poco descremada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y en el privado sí, todas las negociaciones, cuando uno, en el año, hemos superado estos últimos 6 años, por 2 o 3 puntos lo que marca la inflación oficial. Y en lo otro, uno es consciente de lo que pasa con nuestros jubilados y que la jubilación mínima no alcanza. Yo simplemente vuelvo a repetir, trato de hacer un recorrido histórico, porque la inflación no es nueva en la Argentina, a eso me refiero. No, Lógicamente. pero que 40 no años no son poco para no haber encontrado la fórmula. Yo miro a Pero América, pero ninguno yo miro lo- a los países limítrofes. ¿Alguien ha encontrado una manera? Pero acá vuelvo a repetir, una mesa de diálogo real, porque mire, cuando tomó el gobierno Duhalde, convocó a un consejo social, y en realidad nadie quería hacer el esfuerzo. ¿Sabe qué audiencia? Los únicos dispuestos a poner el hombro éramos los trabajadores. En aquel tiempo los bancos pedían que se los resarciera no sé de qué, porque quedaron el centenar de ahorristas estafados en aquel momento. Entonces, en esta realidad, uno puede tener el Consejo Económico, Social y demás. Si cada uno no estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros en función de una Argentina distinta, y vivimos en esto, por eso repito, que ninguno nos podemos hacer los distraídos, y fundamentalmente esta batalla que se da en ciertos políticos, por no decir en una gran parte, y en esto le hago cargo a la oposición de hoy, que fue oficialismo hace 3 años y medio atrás, y que no se logró frenar la inflación, al contrario, que tuvimos 2 devaluaciones y donde el dólar aumentó 540%. Por eso digo que nadie se puede hacer el distraído. Ahora, ¿cómo realmente nos sentamos una vez con una honestidad intelectual y decir primero Argentina? Claro. Honestidad intelectual. Mirando hacia esta coyuntura, bueno, ahora tenemos una elección de medio término, luego vendrán las generales. Barbieri dice consenso, ponernos de acuerdo, y me parece que en ese acuerdo la palabra sinceridad, yo hablé de diagnóstico certero para aproximarnos a la situación que está viviendo la Argentina. Las oratorias son perfectas, de todos los candidatos tienen la solución así, pero en 40 años, incluyo esta gestión, que tiene 4, ¿no? Sí. Porque esta gestión tiene 4, Sí. No lo ha podido dominar. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cuál sería la actitud propositiva del trabajador para llevarle al jubilado una luz de esperanza, para que el gremio pueda seguir fortaleciendo su conducción? Desde lo gremial, Desde lo decimos. gremial. Y bueno, nosotros tratamos de, en mi caso, con los jubilados, de un acompañamiento. Digamos, este es un país con servicios, con actividades, con un jubilado que esté activo, digamos, con un envejecimiento, que tenga un buen vivir tendría que ser, y no llegar a viejo o a la vejez sin tener otro objetivo que el de estar enfermo y quedarte en tu casa. No, tiene que salir, tiene que moverse. Yo creo, y hablando con respecto al país, yo siempre digo que somos un país melancólico, porque siempre estamos con lo mismo, siempre prolongamos los principios, siempre estamos igual. Y no hacemos nada, ni con la inflación, que esta inflación, como dice Patita, viene desde, si hablamos de la deuda externa, viene de la época de Rivadavia. O sea que nosotros somos un país en donde no podemos proyectar, y ese es el problema. Los jóvenes se van y no podemos proyectar. Los viejos nos quedamos porque, bueno, es lo que nos queda,
nuestros hijos se van y aquí quedamos, pero también tenemos que tener un buen vivir, tenemos que tener una vejez saludable. No podemos proyectar, qué frase, me gusta cuando salen ideas limpias y contundentes, no podemos proyectar. Y para hacer su cierre como dirigente en un gremio muy importante, porque tiene docentes que preparan a quien va a estudiar para dar ese pasito de calidad en su vida, digamos. ¿Cuál sería el cambio necesario para proponer? Me gustó esto, ¿no? De la sinceridad, empujar para adelante, pero desde un diagnóstico certero. ¿Ustedes qué dirían? Es que no hay otra, en base a las polémicas, discusiones y charlas que se hacen en distintos estamentos dentro del gremio, hasta que no haya una verdadera política de Estado, que es lo que decía Barbieri, decía 10, 20 puntos a nivel nacional y después cada una de las jurisdicciones y cada uno de los municipios, sin banderías políticas. Se van a tener que sentar todos de todos los colores y hacer política de Estado de una vez por todas y de acá en adelante. Y le duela a quien le duela, lo tendremos que respetar. Los trabajadores, los empresarios, los industriales, las pymes y los grandes. Y tendrá que haber una determinada escala. Y habrá que analizar el tema de los subsidios. Y habrá que analizar cómo hacer la reconversión laboral de la gente que no tiene trabajo y desde la educación, en especial la modalidad técnico-profesional, no solamente con los técnicos, sino con la formación profesional y también, ¿por qué no?, que la CGT sabe mucho de la formación laboral, que no es lo mismo una cosa que la otra. Una es más coyuntural, la laboral, y puntual, que la formación profesional. Pero todo eso sirve para reconvertir a los trabajadores que no tienen inserción hoy laboral. Porque uno de los principales problemas que tenemos en las cajas de jubilaciones es la tercerización de los trabajos. Cuando nosotros en el 93, enero del 93, las escuelas técnicas fueron tiradas de la nación a la provincia. Nos tiraron. No estaba la provincia preparada para recibir todas las escuelas técnicas en cada una de las provincias. Pero yo tomo la iniciativa de él y refresco la memoria. Digo, Menem las aniquiló. Correcto, sí. Bueno, porque no había necesidad de producir en ese momento, estábamos en el primer mundo, según decía, y tire y compre nuevo. La verdad que después nos chocamos las paredes y nos dimos cuenta que lo nostálgico, como nos decían nosotros, no hay que seguir. Después buscamos los pedazos de todo lo que habíamos tirado y que era industria nacional, y sigue siendo mejor de todas las mugres que se trajeron 0 kilómetros y duraron por pocos meses o por pocos años. Bueno, que tiene que ver, ¿quién no se aniquiló con el acá? tema de la Los trenes, convertibilidad, la escuela. hoy cuando hablan de dolarizar, porque esa convertibilidad fue la que destruyó gran parte de la industria nacional y donde muchos empresarios se transformaron en importadores. Acá no creábamos ni lechones que después los necesitábamos para el suero, importábamos los pollos. Entonces por eso a uno le gusta lo que hablamos de la perspectiva histórica. Y tenemos una gran oportunidad en nuestro país, que es maravilloso, pero necesita de todos nosotros poner lo mejor en todos los aspectos, porque el mundo demanda energía, demanda alimento, nosotros tenemos energía eólica. Tengo más panelistas y más gremios con una muy buena representación. Vamos a hablar con docentes, vamos a hablar con camioneros, que está sentado en primerísima mesa en el ámbito nacional. Y nos interesa esto, que hablen con esa sinceridad que están hablando ustedes. ¿Me acompañás media hora más? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por venir y gracias por el valor de acercarse a aceptar la propuesta. Nos acercamos a un diagnóstico más parecido a la realidad que al discurso. Así es. Muchas gracias a ustedes. Juanita. Saludos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Volvemos enseguida.
vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Y comenzamos el segundo bloque y bueno, recordando como siempre lo que nos aconsejan desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Si los medicamentos tienen una cadena detrás, una trazabilidad que debe ser cuidada. Siempre, si hablamos de medicamentos, debe estar recetado por un médico y supervisado por un profesional farmacéutico. Recordalo, adquirilo únicamente en farmacias. Así es la manera segura de consumir los medicamentos. Y en este segundo bloque, que esperemos que sea tan o más interesante que el primero, está Jorge Piriárbalos, secretario general de Camioneros. Gracias por estar, que andaba ahí con compromisos, ida, vuelta y recién llegadito. Gracias. Y también viene el representante de jubilados de ACMER, se llama Sergio Blanc. Sergio, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y ustedes estaban escuchando, porque estaban detrás de cámara, la primera parte, yo decía, ¿por qué al gremio le cuesta, a los gremios, le cuesta tanto movilizar hoy en día y en otras gestiones, en otros gobiernos, fuera una presión importante para los cambios o para generar cambios, ¿no? Piri. Bueno, la verdad que depende de la convocatoria, ¿no? Se hacen las movilizaciones, cada organización cuando tiene puntualmente un reclamo por paritaria, la convocatoria es masiva y la asistencia también es masiva.
Y distinto está pasando en los últimos tiempos y no después de haber pasado el gobierno anterior, que un poco tuvo mucha influencia en ese desapego que lograron entre el trabajador y los sindicatos y sus dirigentes, que hoy es difícil llevar adelante la política sindical con la política partidaria, teniendo en cuenta que todos los trabajadores tienen distintos color político, ¿no? Entonces, sí, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, que nuestros compañeros camioneros, a la hora de un reclamo genuino de la organización, asiste 100%. Y distinto es cuando una cuestión partidaria, que tenemos acompañamiento y participación por la manera que venimos trabajando, pero no es lo mismo, es como una militancia que se hace de vuelta a la hora de hablar de política. ¿El componente ideológico influye a la hora de conseguir participación o no? Sería más o menos eso. Sí. Y los docentes jubilados, que bueno, obviamente, como decía Juana, es difícil porque el jubilado no está incluido en las negociaciones, el jubilado no va a movilizar, pero ¿cómo se plantan ustedes como gremio docente? Sí, yo acuerdo un poco con lo que dice el compañero, bastante, pero también es cierto que los sindicatos, desde hace bastante tiempo, hay una fuerte campaña antisindical, especialmente en los medios de comunicación, que hace que por ahí el trabajador no es que se aleje, sino que le cuesta un poco movilizar. Y también es cierto que nosotros como ACMER hemos hecho muchísimas históricamente movilizaciones, muchas veces acompañados con otros sindicatos. Muchas veces cuando realmente hay un problema que nos toca de fondo, como por ejemplo, yo recuerdo la última movilización grande que hicimos en el sindicato fue cuando este gobernador dijo en las sesiones de apertura, de las sesiones del Congreso legislativas, que iba, de alguna manera, tenía que modificar lo que era la ley de jubilaciones y la caja de jubilaciones. Ahí hicimos la última, creo, manifestación grande. Después hemos tenido, sí, pero realmente cuesta movilizar a los compañeros, especialmente del interior. Y yo creo que es básicamente por toda esa campaña antisindical que hay. ¿Dónde la sentís a la campaña antisindical? Yo lo siento en todos los... ¿En los medios? Los medios... Vos, digamos, porque no nos podemos hacer los distraídos, como dijo Barbieri. Y hay que, desde el diagnóstico certero y aproximarnos con la voluntad de salir de esta situación. Porque convengamos que estamos hablando de esto porque queremos salir y apostamos a salir de esta situación. Vos decís, los medios son antigremiales y antisindicales. Nosotros, Canal 11, por ejemplo, pero no quiero hablar en primera persona. Siempre han tenido nosotros una herramienta noble de difusión. Hemos estado ahí, digamos. ¿En qué formato vos ves que los medios le hacen la campaña? Yo digo, hay medios hegemónicos que hacen el juego a algún sector de la política que lo dice abiertamente. Algunos sectores que vienen por la reforma laboral. A nivel nacional. Que vienen por la reforma laboral, que vienen por las asociaciones sindicales, que vienen por las obras sociales. Y todo eso... yo creo que prende un poco por la ideología. Dentro de la docencia tenemos de toda la ideología, incluso dentro de los propios dirigentes gremiales. Sí, yo creo que es sano, por supuesto. Es sano, porque, a ver, las ideas totalitarias nunca han sido en la historia positivas para ningún país. Correcto. Digo, ¿coinciden ustedes en esto? Correcto. Y digo, en esto, ¿no? Él tira un tema muy fuerte y muy importante, esto de la flexibilización laboral.
¿Piensan que si hoy se tira esa palabra, sea el gobierno que sea, no importa el signo político, flexibilización laboral, rediscutir nuevamente condiciones de empleo, de jubilación, de horas de trabajo, reducción laboral y demás, ¿el pueblo no se movilizaría? Cortito, así lo pueden hacer los tres. Si hoy el gobierno tira eso. Yo digo que nos movilizaríamos aún con este gobierno, y ahí participarían todos, me parece, ¿o no? De los derechos y defender la dignidad de los trabajadores que todavía el poder adquisitivo lo llevamos con una pérdida del 20%, más allá de los buenos convenios que según la realidad de cada sector también es lo que negocia. Y fundamentalmente de nuestros jubilados, la mínima es irrisoria, más allá de los esfuerzos que haga el gobierno por un bono, como también no dejamos de mirar la realidad de los próximos a jubilarse, sobre todo por el Sistema Nacional del ANSES, en virtud de la inflación esta que en los últimos años acumulada, de los últimos 7 años, tenemos un 75-80% anual, sabiendo que ahora 112, pero cuando uno hace esa media, por lo tanto se licúa el salario inicial del jubilado, el futuro jubilado, y de ahí para adelante. Entonces, desde ese lugar, nosotros podemos tener más aproximaciones, más cercanía, pero a nosotros nos eligieron para defender los derechos de nuestros representados. Piri, yo leía con la información, ¿no?, de que esta semana fue importante para los trabajadores porque Sergio Massa reunió a la CGT, a todas las ramas de CGT, y logró un importante acuerdo. ¿Cómo lo viven ustedes a la hora de bajar esa foto? ¿Lo viven con responsabilidad? Cuando digo bajar esa foto a los afiliados, en el relato, en la charla, digo, los camioneros están bien pagos, pero bueno, siempre es como un arma de doble filo, ¿no? Es un encuentro importante, ¿no? Que toda la plana completa de la CGT está acompañando a Sergio Massa en su candidatura, por un poco porque se mezclan varios temas, ¿no? Un poco el tema de la flexibilización laboral, que hay que, haciendo un poco de memoria pasada, presente y futura, tiene sus consecuencias. Ya hubo una práctica del modelo de que quisieron implementar el macrismo, haciéndole creer a los trabajadores que podés ser tu propio jefe, cuando en realidad a nosotros en nuestro sector habíamos compañeros que dejaban 20 años de trabajo en una empresa, le daban una indemnización y media para comprar una camioneta y salir a hacer flete por su cuenta, y hoy los muchachos no saben qué hacer. Claro. Perdieron aporte jubilatorio, perdieron todo, perdieron un montón de derechos que las organizaciones sindicales venimos luchando de décadas, con historia, con lucha, con sangre, con todo. Y hoy creo que eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y Massa le garantiza a ustedes que como candidato a presidente se va a jugar por el movimiento obrero. Y tiene la responsabilidad, porque si no vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle. Esto es así. ¿Es así? Es así. Es así. Camionero, por algo, Camionero estuvo presente junto a todos los compañeros de la CGT, dando su apoyo por la situación que está planteando del otro sector, ¿no? Que ya lo has dicho, ¿por qué trabajan 12 meses y quieren que le paguen 13? Están hablando del aguinaldo, ¿no? Claro. No se merecen los trabajadores. Precarización total. Precarización total, que eso es lo que tiene que ver el trabajador hoy, que el que tiene un trabajo digno, gracias a la lucha sindical, puede estar un poco tranquilo en su casa y puede tener una comodidad que no existe. Entonces hoy hay que luchar, hay que estar presente, hay que acompañar a las organizaciones y escuchar un poco a los dirigentes el por qué acompañar a un sector político y a otro no. ¿Qué le dicen los docentes a los trabajadores docentes? ¿Por qué acompañar este proyecto y darle la oportunidad de que este rumbo económico se ratifique, digamos? Porque sí, de alguna manera le está dando a ustedes algún anclaje para decir, por este lado puede ser. Desde ACMER nosotros sostenemos que somos independientes de todos los patrones y de todos los partidos políticos. No estamos apoyando el modelo de Massa. Dentro del sindicato hay
distintos pensamientos totalmente, pero sí estamos alerta, porque sabemos que toda expresión de derecha, lo dicen abiertamente muchos candidatos, va en contra de los derechos de los trabajadores. Cualquier tipo de reforma laboral que se emprenda... No solo que no va a resultar, sino que los trabajadores le están diciendo abiertamente que no. Por lo menos nos ponen alerta y, por supuesto, si hablamos de educación, cuando escuchás a algunos candidatos que hablan de voucherización de la educación, de privatización de la educación, de reforma laboral, todo eso, por supuesto, nos pone en alerta, por lo menos. Estaba leyendo esta semana, ACMER está recorriendo fuertemente el interior y, bueno, diciendo no a cualquier tipo de idea o esbozo de privatización de la escuela pública, ¿no? O de la... Por supuesto, por supuesto. Nosotros están militando fuertemente eso en estos momentos en el interior. Nosotros somos defensores absolutos de la escuela pública y es la educación un derecho humano, un derecho esencial, y por supuesto es el Estado el que tiene que garantizar la educación. Estábamos hablando de democracia, Oscar, y decimos el balance hacia atrás, como muy bien lo planteaste vos. Hoy en la CGT Paraná hay un triunvirato. Por lo tanto, si hay un triunvirato, hay miradas y miradas. ¿Cómo hacen para trabajar el consenso? Porque me imagino que en ese triunvirato, no sé cómo si serán 1-1, 2-1, 3-0, cómo será el tema de si lo pueden lograr Massa o se quedan más con el discurso un poquito más a la izquierda de Grabois. Mire, Claudia, audiencia, nosotros tratamos de priorizar los derechos de los trabajadores, la dignidad a través del trabajo. ¿Y por qué mayoritariamente estamos con Massa? Porque él apuesta al trabajo, a la producción, a la generación de empleo, y también porque es un hombre muy preparado y que de alguna manera se relaciona con el mundo, porque tiene buenas relaciones con Estados Unidos, pero también los tiene con China y los tiene con Qatar. Y desde ese lugar también él está muy preparado para estos tiempos como nos preparamos nosotros, los dirigentes gremiales, para estos nuevos tiempos de la economía del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, la innovación y también la inteligencia artificial que está ya dentro de los celulares. Entonces, de ese lugar, de alguna manera, nos unifica. Y como dijo Piri, vamos a estar atentos y vigilantes. Y hay algunos otros compañeros que están con Grabois y es válida la multiplicidad de ideas y también de acercamiento. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo en ese sentido. Yo lo vi muy claro, lo sentí muy claro lo que él decía. Si no lo hace como en la expectativa que tienen hoy los trabajadores, nos vamos a manifestar al respecto. ¿Vos creés que la CGT Paraná también? Sí, porque somos coincidentes. O sea, ¿le das algún anclaje de certeza la posible gestión de un Massa al gobierno en favor de los trabajadores? El compromiso que asumió en nuestra casa madre y lógicamente que nosotros vamos a ser fieles custodios para que respete la palabra empeñada. Lógicamente que sabemos que no va a ser sencillo de la mirada de nosotros desde acá de Paraná. Vamos a tener un año o dos todavía muy difícil, muy fuerte, Claudia, porque, a ver, primero pues, también es bueno decir que hemos sido tolerantes en algunos aspectos en cuanto a la movilización y los paros, porque no desconocimos en ningún momento que el mundo, y nosotros somos ciudadanos del mundo, atravesó algo impensado, que fue la pandemia. Y vuelvo a repetir, no es para justificar todo, porque por ahí no es el caso de Paraná, donde la mayoría del periodismo y todo es muy respetuoso de eso y nos ha dado realmente un trato como corresponde entre pares trabajadores y ciudadanos. Esos 2 años han sido muy fuertes y también hemos sido tolerantes porque no desconocemos la deuda externa que se tomó entre el 2018 y 2019, que
fue para fugarla donde habían venido capitales, pero capitales golondrina, que cuando acumularon los brotes verdes, los dólares a través de la devaluación acumulada el 540%, se fueron. Y hoy el acuerdo que se hizo fue torsivo para el gobierno que estuviese en este momento. Entonces, de ese lugar nuestra tolerancia, y también en una planificación donde planificados y planificadores, vuelvo a repetir, nos sentemos en una mesa, pero una mesa muy sincera. Sincera, porque no sentarnos y ninguno está dispuesto, solamente los trabajadores, que no somos responsables de la crisis, porque nosotros nos tomamos las decisiones políticas. Piri, digo y notaba en tus palabras, ¿no?, la impronta del peronismo combativo, del peronismo de calle. Nosotros el desafío del programa dijimos cómo se paran ustedes ante los afiliados y ante los patrones. ¿Cómo se para Camioneros ante el afiliado que viene y le dice, dame algún beneficio social más porque a mí no me alcanza? Esto, como te decía hoy la organización siempre trata de transmitirle a los compañeros qué es lo que está en juego. Porque hoy creo que el acompañamiento que tenemos, como te explicaba, en la política sindical y en la política partidaria, se han despegado un poco porque, siendo realistas, las organizaciones hemos quedado en solo una discusión paritaria y nada más. Falta esa práctica de involucrarnos en la política. Hace poco tuvimos una gran asamblea nosotros con 2.500 trabajadores de toda la provincia y ahí dimos un debate de la cuestión política y yo le decía a los compañeros, siempre nos vivimos quejando de que esto, de que lo otro. Bueno, entonces le digo yo, si nos quejamos, hagamos algo. O si no, no hagamos nada. Si no vamos a hacer nada, quédense callados. Si nos quejamos, hagamos algo. Por eso también en distintos puntos de la provincia, desde la organización hay un montón de compañeros participando, viendo, obviamente sumando para el... Participando, metiéndose al ruedo político. Tal cual. Tenemos 9 compañeros en toda la provincia que están participando, obviamente para estar a disposición del movimiento obrero, para tener herramientas en general el movimiento obrero para poder articular y solucionar las problemáticas que tenemos hoy, desde la obra social, el derecho a la vivienda digna para un trabajador, que hoy no puede ser que un trabajador con recibo de sueldo no pueda llegar a comprar una casa o comprar un terreno. La verdad que totalmente excluido. El otro día cuando vino Massa, que también un poco para que los trabajadores tengan memoria, cuando vino Massa a entregar las 500 viviendas, ahí Bordé hizo un poco la historia de que el gobierno de Macri clausuró la construcción de ese predio con las 500 viviendas y después de la gestión de acá de Bordé empezaron a levantarla de a poquito y empezaron a sacar adelante. Cuando cambia gobierno, que asume Fernández, activaron plena la construcción de las 500 viviendas que hoy, hace unos días, entregaron a un montón de trabajadores de todos los sectores. Y eso es lo que nos presenta el peronismo, por eso le transmitimos a los compañeros, muchachos, tenemos que defender lo que tenemos. Que la plata no alcanza, pero está en juego más todo, está todo en juego del lado del trabajador. Siempre acompañamos a los empresarios porque obviamente queremos que sigan creciendo. No venimos con palos y gomas y todo. Es que si el país no crece no hay nada para distribuir. Por eso. Acá el tema me parece que es lo que tiene que interpretar correctamente el movimiento obrero, que si no hay crecimiento, como está, no está, o sea, porque ahora hay discurso, Argentina ha crecido. ¿Cómo ha crecido Argentina? Imagínense cómo cae ese discurso en las casas de familia cualquier, clase media, semejante discurso cuando va y viene de una jornada agotadora de trabajar 8 horas y siente que ha caminado sobre una caminadora, sobre una cinta, está en el mismo lugar o un poquito más bajo. Digo, es difícil también, ¿no? Quisiera saber tú. Sí, realmente es difícil. Mirá, si será difícil que nuestro sindicato allá por febrero, marzo, cuando logró el primer acuerdo paritario del 40% en su momento, nos parecía espectacular, un 40% a mayo, y al poquito tiempo
digamos, había unas expectativas de inflación y al poquito tiempo, en un mes o dos, ya esas expectativas se tiraron por la ventana y quedó una sensación de que resultó poco, ¿no? Y la verdad que, digamos, el tema de la inflación yo creo que tiene una cuestión de fondo también, que hay que hablarla también sinceramente, porque ahí está el gran capital, ¿no? Unas pocas empresas formadoras de precios que se la están llevando en pala a costa de que no le importa nada cómo están viviendo los trabajadores. Muy buena observación, que no es menor, no, que condiciona cualquier buena voluntad, ¿no? Y porque a veces el electorado escuchamos hermosas buenas voluntades, pero ¿quién no quiere tener un sueldo básico de 500.000 pesos? Ay, qué lindo, ¿no? Sí, pero es como decía Oscar hoy, es una mesa de consenso, una mesa de trabajo que se tiene que armar a nivel nacional, porque pareciera que los grandes formadores de precios, como decía el compañero acá, están esperando a ver qué pasa con las paritarias. Entonces, sacan paritarias 50%, subimos 50%. Entonces siempre vamos, como lo han dicho, por el ascensor de los aumentos de precios de los productos, de todo, y los salarios de los trabajadores por acá. También lo que tenemos que entender, el gobierno anterior de Macri eran los que nos imponían por decreto el porcentaje de paritaria, y a nosotros también es lo que está en juego. El peronismo nos permite discutir paritaria con los empresarios y trabajadores. Tengo que ir a Oro Verde, vamos con un auspicio, porque trabajamos día a día para tratar de hacer de Oro Verde una ciudad más inclusiva, una ciudad más verde, una ciudad donde transitar las calles sea un placer. Estamos día a día trabajando junto al vecino en esto, en garantizar un municipio saludable, Oro Verde, una ciudad para vos. Y ya me quedan los pocos minutos y digo, en esta pequeña ronda que voy a hacer, les pregunto, frente a patrones y frente a afiliados están ustedes hoy, le tienen que dar una idea. ¿Qué dice la CGT? ¿Cómo tienen que mirar el futuro en esta desazón que inunda la ciudad y el país? En este contexto de incertidumbre tiene que ir a poner un voto. Te escucho. Nosotros lo que le decimos a los afiliados, que escuchen las distintas propuestas y que opten por aquellas que proponen la defensa del derecho al trabajo, de apostar al trabajo y la producción, y que no crean en que la flexibilización laboral nos va a traer un mejor estándar de vida o que va a generar más puestos de trabajo. Piri, es difícil. Es difícil. Es el trabajador que tiene su familia, es sentarse un poquito a la hora de la mesa y analizar todo lo que ha pasado, cómo están, y qué es lo que promete uno y qué es lo que promete otro. Y preguntar a veces, porque hay un cambio generacional de trabajadores, que esos trabajadores jóvenes le pregunten a sus padres qué opinan, de qué es lo que pasó, lo que contaba él en la época de Alfonsín, donde iba a la despensa 50 centavos y te faltaba plata, ibas volviendo, ahora sale un peso. Bueno, vamos camino a eso. Un Alfonsín que no pudo terminar por la presión de los gremios, Pero bueno. O sea, la historia completa, un Menem que no pudo ir por la porque bueno, también ahí se plantó mucho la cuestión gremial, ¿no? Estaba ahí avanzando el proyecto de reforma laboral. Fíjense cómo la historia nos muestra siempre los mismos demonios, porque a eso iba acercándose Menem, y eso que fue el que hizo acercar a la mesa del Congreso a los gremios. Lo peor que la rueda que rueda. Están los mismos, muchos la rueda que rueda. Actores de esa época, ¿no? Sí, nosotros desde el sindicato no decimos a quién tiene que votar, ni mucho menos. Sabemos que hay una pluralidad importante de pensamientos, pero sí alertamos
aquellos sectores de derecha que vienen justamente por la privatización de la escuela, por la flexibilización laboral, por la caja de jubilaciones, que yo creo que es una de las joyitas que tenemos en la provincia, los docentes y los empleados de la provincia. Así que voten con la cabeza y más que con el corazón. Memoria, actitud, compromiso. Gracias. Gracias y gracias por haber estado. Como siempre le decimos, hoy en este debate aprendimos mucho más de lo que habíamos aprendido en otros. Porque creo que la buena memoria también ayuda. Los espero el miércoles. No nos fallen. Ahí a las 23 en Canal 11. Gracias.